Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver nuestro tema número 4 de nuestro libro de Vengan a cenar conmigo para la preparación de su comunión. Y el tema de hoy se llama Bautismo renacidos del agua y del Espíritu. El bautismo nos hizo hijos de Dios desde pequeños. Ser hijos de Dios no es mágico. Tenemos que saber que ser hijos de Dios no es mágico, es una misión que nos está costando nuestros años tratar de ser seguidores de Jesús, es decir, ser cristianos. Toda nuestra vida vamos a estar constantemente configurándonos, así como aquel jueguito de los años 80 que es un Rubik, es un cubo que tiene colores diferentes y bueno, así nosotros, así es nuestra vida, se está configurando siempre, se está en constante movimiento para tratar de lograr esa perfección de color, del color completo de los cuatro lados de ese cubo Rubik. Pues así nuestra vida, es decir, en constante adaptación de nuestra vida real a nuestra vida espiritual, es decir, una vida cristiana. El Papa Francisco dijo que el laico que tiene una espiritualidad bautismal, lo único que se le pide es que recuerde lo que recibió. ¿Y qué recibió? Estoy hablando nada más y nada menos de que el primer sacramento que nosotros hemos recibido, que es el bautismo. Es decir, debemos de recordar cada día, en todo momento, tener presente que tenemos la dignidad de el sabernos que somos hijos de Dios por medio del bautismo. Recordar cada día y en cada momento esos signos que se hicieron presentes el día de mi bautismo. Ay, catequista, pues fíjate que no me acuerdo, estaba tan pequeña que no me acuerdo de esos signos ni nada, no me acuerdo de nada cuando pasó, cuando fue ese sacramento. Pues bueno, es cierto, éramos tan pequeños que no lo recordábamos en este momento, pero por eso hoy estamos aquí, para recordarlo y que a partir de hoy constantemente estemos recordándolo, recordando esos signos que son tan importantes para nosotros, porque el bautismo, como sabemos, el bautismo es la puerta de entrada para poder adquirir los otros sacramentos que hay, que existen. Sabemos que existen 7 sacramentos y el bautismo es el primero de esos 7 sacramentos que existen. Pues bien, déjenme les cuento que Jesús durante su vida usó muchos signos y gestos para indicar lo que él transmitía a las personas. Él realizó muchos signos y hizo muchos gestos para poder transmitirnos todo lo que él quería decirnos. Y era su manera de enseñar al mundo eh, más bien no enseñar al mundo, sino enseñar el mundo que Dios quiere para nosotros. Así era su manera él de enseñarnos, que Dios nuestro Padre quiere un mundo mejor, un mundo lleno de amor. Y Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, se encargó de realizar y de dejarnos diferentes signos para que nosotros tuviéramos esa fuerza y esa fortaleza para seguir adelante y construyendo ese mundo que Dios quiere para nosotros. Pues bien, eh, vamos a ver, nos vamos directamente a la palabra de Dios en Juan, déjenme ver, vamos a ver en las Sagradas Escrituras algunos de esos signos y esos signos y gestos que Jesús nos mostró cuando Él estuvo aquí con nosotros. Vamos a ver Juan 13, versículo 4 al 5. Y dice así, pongan atención. Se lavó mientras cenaba, se quitó el manto, se ató una toalla,
a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego se puso a lavarle los pies a sus discípulos y se los secaba con la toalla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este fue uno de muchos signos que Jesús hizo y gestos también. ¿Y qué quería él decirnos con eso que él hizo? Él, siendo el Hijo de Dios, se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Él, el maestro, el que les enseñó todo a sus discípulos, se puso a lavarle los pies a ellos. Y bueno, él lo que nos quería mostrar era que un gesto de servicio, un gesto de humildad. Él lo que quería era enseñarnos que no porque él era el mero mero del grupo, era el hijo de Dios, teníamos que nosotros que servirle, sino al contrario, él quiere que nosotros sigamos su ejemplo. Él quiere que nosotros seamos humildes con los demás, que sirvamos a los demás, que, que no todo lo contrario, no estamos aquí para que nos sirvan, ¿no? Entonces, ese fue uno de los signos que él realizó, le lavó los pies a todos los discípulos, pero para enseñarnos que una actitud de humildad y de servicio. Y esa actitud es la que Jesús quiere que nosotros imitemos. En la actualidad, que nosotros vayamos construyendo nuestro mundo a través del servicio y a través del amor a los demás, teniendo un poco de humildad. Ojo. Bien, otro de los signos que él en las Sagradas Escrituras también viene, que él nos quiso mostrar, fue en Lucas, vámonos a Lucas 22, versículo 19 al 20. Y aquí lo tengo y se los voy a leer. Después tomó el pan y dando las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, el que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa y dijo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Palabra de Dios. Pues bien, aquí Jesús eh, ese día fue cuando hizo este gesto, es un signo muy significativo para nosotros, es un gesto que hizo muy significativo para nosotros. ¿Por qué? Porque ese día fue el último día que cenó con sus discípulos. Y ese día, él, estando todos reunidos en la mesa, él tomó un pan y lo partió y mostró y dijo, esto será mi cuerpo, coman de él. Y también la copa de vino y dijo, esta será mi sangre, beban de ella. Y luego dijo, hagan esto en conmemoración mía, es decir, háganlo recordándome para siempre. Y han pasado los siglos y los siglos y los siglos y lo seguimos recordando a través de ese signo que Él nos enseñó. ¿Y cuál fue el signo? Que nos dejó, la Eucaristía. Él dijo que ese pedazo de pan, ahí Él se iba a quedar. Y ese pedazo de pan hoy en día es la hostia. Y ahí cuando se consagra la hostia es cuando el Espíritu de Jesús se postra en esa hostia y esa hostia queda consagrada. Y como Jesús lo dijo, coman todos de él. ¿Y qué es lo que hacemos? Comemos. Nos tomamos esa hostia y hacemos esa comunión que ustedes la van a hacer más adelante, su primera comunión. Y para eso nos estamos preparando, para que conozcan y sepan a quién van a recibir en la hostia, al mismísimo Jesús. Jesús sacramentado, van a recibir en la palma de su mano, el sacerdote va a poner la hostia y ¿qué es lo que van a hacer? La van a tomar con tanto amor y tanto cuidado
que la van a comulgar y se va a hacer la hostia contigo uno mismo. ¿Y para qué? Pues bueno, él partió el pan y él lo que hizo ahí es enseñarnos que él es el alimento que fortalece y que nos une como comunidad, como iglesia. Eso es lo que Él nos quiso enseñar con ese signo que nos dejó para el resto de nuestra vida por los siglos y los siglos. Entonces, pues bueno, así todos esos signos que Él estuvo realizando cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros, pues bueno, nosotros los seguimos viendo y lo seguimos teniendo porque Él quiso dejarnos muchos signos y esos signos, pues bueno, son son nada más y nada menos que los sacramentos. Los sacramentos son un signo de la presencia de Jesús resucitado en medio de su iglesia. Y no solo Jesús, sino Dios Padre a través de la palabra. Cada vez que existe, que ustedes estén presentes en un sacramento, van a estar ante la presencia de Jesús, ante la presencia de Dios Padre a través de su palabra, ante la presencia de Jesús a través de la Eucaristía y del Espíritu Santo. Entonces, recapitulando, cada sacramento de los 7 que tenemos es un signo que nos dejó Jesús. ¿Para qué? Para vivir en su presencia y en la presencia no solamente de Él, sino de la Santísima Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Ok? Y pues bueno, el sacramento del bautismo tiene muchos signos también y cada uno explica lo que este sacramento significa para el cristiano, o sea, para nosotros. Y esos signos son los que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, y empezamos con el primer signo, que el primer signo es la cruz. El signo de la cruz es el signo, déjenme lo busco por aquí en la computadora. El signo de la cruz es el primer signo que vamos a ver. Y bueno, ¿cómo es que se hace presente en el bautismo? Pues bueno, el sacerdote cuando recibe al bebé o a la persona que se va a bautizar, ya sea niño o adulto, nos recibe y dentro del rito del bautismo hay un momento donde el sacerdote nos marca con la señal de la Santa Cruz, al igual que nuestros papás y nuestros padrinos también lo hacen. ¿Y qué significa? Bueno, pues nada más y nada menos que somos marcados. ¿Por qué? Porque estamos aceptando a Jesús en nuestra vida, en nuestra nueva vida espiritual, por medio de la fe y el compromiso de nuestros papás y nuestros padrinos es que nosotros en el bautismo aceptamos a Jesús en nuestra vida. Por eso es importante saber que cuando nosotros veamos una cruz o cuando el día que nos estemos persignando, entonces ahora sí le demos un significado más fuerte a el persignarnos con la señal de la Santa Cruz. ¿Por qué? Porque a veces lo hacemos en la mañana, iniciamos el día con Jesús y aceptamos a Jesús en nuestro día y comenzamos el día con Jesús. O en la noche damos gracias a Jesús persignándonos o cuando queramos hacerlo, iniciar una oración o cuando sintamos la necesidad de persignarnos. ¿Qué quiere decir? Que llamamos a Jesús a nuestra vida y que lo aceptamos y lo queremos tener aquí con nosotros. También me gustaría que de ahora en adelante observen a sus semejantes y a toda persona que ustedes vean que trae una cruz, ya sea un dije, ya sea unos aretes, inclusive hasta marcado en la piel como un tatuaje,
esas personas aceptan a Jesús en su vida y hay que darle valor a esa cruz, valor y darle y sentir amor por esa cruz, esa marca de la cruz que nos recuerda a Jesús que se sacrificó por nosotros y nos redimió por medio de la cruz. Entonces, importante este signo cuando en nuestro bautismo se hizo presente a la cruz, fue para aceptar a Jesús en mi vida, para estar marcado por Jesús. Pues bien, el segundo signo que se hace presente en el bautismo es el óleo. Hay catequista, pero ¿qué es el óleo? Bueno, es un aceite de oliva que se hace bendito. El obispo bendice este aceite y, y bueno, lo bendice un jueves santo. Y bueno, este aceitito es utilizado para recibir los sacramentos, algunos sacramentos. Entonces, uno de ellos es el bautismo. El óleo indica que fuimos elegidos por Dios y nos da la fortaleza para continuar su misión de ser hijos de Dios y discípulos de Jesús. Eso es lo que significa cuando nos marcan nuestro pechito, nuestra cabecita con ese aceitito, que hemos sido ungidos, es decir, marcados, elegidos por Dios. ¿Para qué? Para ser sus hijos y recibir esa fortaleza para poder vencer el mal, las tentaciones, y el efecto que producirá en mí es el de la fortaleza frente a las tentaciones que nosotros tengamos. Entonces, bueno, pues ya tenemos el segundo signo, que también, déjenme les platico que en la antigüedad ese aceite bendito solamente se utilizaba para los reyes, nada más los reyes tenían acceso a ese aceite, los sacerdotes y los profetas, nada más, pero estoy hablando de muchos, muchos siglos atrás. ¿Por qué? Porque eran personas muy importantes. Los sacerdotes, pues porque representan a Dios. Y bueno, ese óleo, ese aceite, eran ellos marcados ¿para qué? Para tener la fortaleza de luchar contra las tentaciones, porque finalmente ellos son, son personas como nosotros, son humanos, y bueno, ellos también tienen tentaciones. Entonces, ellos también son marcados por Dios y y eran ungidos con ese aceite que olía y era como ser perfumados con ese aceite. Y también los profetas, porque ellos hablaban de la palabra de Dios, ¿no? Y también ellos sentían que se les ungía con ese aceite, se les perfumaba con ese aceite para que ellos también sintieran la fuerza de la palabra de Dios. Y los reyes también, porque eran elegidos también por Dios. ¿Para qué? Para defender a su pueblo, para amar a su pueblo, para servir a su pueblo. Y por eso ellos eran marcados con eso. ¿Para qué? Para marcar una fuerza para todo lo que se venga y ellos tener ese valor y ese coraje para poder ellos luchar, sobre todo en base a las cosas y en el amor de Dios. ¿Ok? Y nosotros ahora tenemos acceso a ese sagrado aceite que se nos marca en el bautismo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha elegido también a nosotros y nosotros también podemos continuar la misión de Jesús, que es el de ser sus discípulos, el de continuar su misión, de llevar la palabra de Dios también. Nosotros también recibimos ese compromiso y para eso se están preparando ustedes, para conocer a Jesús y poder mostrarlo a los demás. Y no solo con palabras, sino con hechos. ¿Ok? ¿Y qué nos va a dar el valor? El aceite, ese bendito aceite que le llamamos óleo. Otro de los signos
que son muy importantes también dentro del rito del bautismo, es el agua. Pues sí, ¿para qué sirve el agua? Pues sí, para limpiar, catequista. ¿Para qué la usamos? Pues para tomar agua, para limpiar, para regar las plantas. Todo ser vivo necesita el agua. El agua es fuente de vida y si nosotros no tuviéramos agua, moriríamos, al igual que las plantitas. Entonces, el agua representa algo más que nada más el simple hecho de que sea un elemento líquido. El agua es fuente de vida. Morimos sin ella. Por eso al bautizarme, el agua representa a Dios. El agua produce un cambio de vida antigua a vida nueva. Renacemos por el agua y por el Espíritu como hijo de Dios. Llenos de su gracia, nos purifica de todo pecado. Entonces, se dice que cuando nosotros, se dice, las personas cuando entran en el agua se sumergen hasta la cabeza como en una alberca. Te metes al agua y te sumerges hasta la cabeza y ese efecto que te produce el meterte a la alberca y salir, ay, te sientes así como que vigorizado, emocionado, con un antes de y después de, un antes de y después, un antes de entrar al agua y un después de entrar al agua y dices, ay, me siento bien padre, me siento diferente. Bueno, ese efecto es el que produce el agua cuando uno se bautiza. Y no, ustedes de pequeños y yo también cuando era bebé, pues no me acuerdo realmente cómo fue ese efecto, pero por eso en la antigüedad los adultos para poder bautizarse, primero tenían que ser adultos. Segundo, tenían que entrar a un catecumenado, es decir, a una catequesis así como esta, pero era más intensa la enseñanza de la catequesis cuando eran en aquel entonces. Y sobre todo, después de terminar su catequesis, ellos tenían que poner en práctica todo lo aprendido, tenían que ponerlo en práctica, es decir, demostrar al pueblo, demostrar que verdaderamente merecían ese sacramento del bautismo, que marcaba una vida nueva. Con el bautismo dejas la vida antigua y tomas tu bautismo y entras a una vida nueva, a ser hijo de Dios y cristiano, seguidor de Jesucristo, que eso es lo que significa. Pues bien, con el agua, pues eso, ellos se sumergían en el agua por completo, no se bañaban por completo así como Jesús se bautizó, que Juan el Bautista lo metió al río Jordán y Jesús salió, ¿no? Igual así antes, así se bautizaban y creo que en algunos lugares todavía lo hacen así, que no quiere decir que esté mal, al contrario, son prácticas que las hacen así y se respetan. Pero acá en nuestra religión, pues bueno, el sacerdote echa un poco de agua 3 veces al bebé en su cabeza como significado de vitalidad, de la presencia de Dios, del cambio, del antes y el después, para purificarnos. Pero estamos hablando de una purificación espiritual, ¿ok? Bien, el otro signo que tenemos es el de la vestidura blanca. La vestidura blanca representa que quedamos llenos de amor y amistad en la gracia de Dios nuestro Señor, que quedamos purificados por el Espíritu por medio del agua, reflejando una blancura resplandeciente sin mancha del pecado. Así, por eso es importante
que los bebés en el sacramento del bautismo lleven su ropa blanca, ropón blanco, nada de que color beige. Nada de que un vestidito de florecitas, no, es importante, es un signo que nosotros debemos de darle el valor, merecer el valor que le corresponde, que así como cuando nos bautizan, así mismo quedamos blancos por fuera y lo representamos con esa ropa blanca y por dentro nuestro espíritu queda igual, así de blanco resplandeciente, queda igual en el amor, purificado en el amor y la amistad de Dios nuestro Señor. Y el día que hagan su comunión, también van a ir vestidos de blanco. Las niñas con su vestido blanco para representar esa blancura. Y es importante llevar ese blanco y los hombrecitos su camisa blanca. Es importante que ese signo también esté presente el día que tú vayas a hacer tu comunión. Pues bien, y por último, tenemos últimos dos, la palabra de Dios. La palabra de Dios se hace presente por medio de, pues bueno, pues la Biblia. Así es, la palabra de Dios se hace presente. Dios se hace presente a través de su palabra. Por nada más y nada menos que así merito. Y bueno, el otro símbolo es, el otro signo es el de la luz. Es ese cirio, esa vela que, que, que está ahí, vela encendida, que está ahí presente, que representa a Jesús en espíritu, al Espíritu Santo, permaneciendo en la luz, es decir, permaneciendo en Jesús, todo lo puedo ver con más claridad. Y puedo ser luz también yo misma para los demás. Entonces, esa luz es importante que nosotros la tengamos presente siempre, que le demos ese significado y ese valor siempre al encender una veladora, al encender un cirio en casa, el día que yo quiera hacer una oración, el día que yo sienta miedo, que porque hay mucha violencia en las calles de mi ciudad o con los vecinos o hay una tormenta muy fuerte y empiezo a sentir miedo, bueno, pues enciende un cirio, enciende una veladora en señal como símbolo de que quieres que Jesús, su espíritu, esté presente contigo y que te acompañe, que te llene de paz, de esperanza, que te sientas protegido, seguro. El día que tú enciendas una veladora o un cirio, que sea el encender tu fe, el encender esa luz que es Jesús en tu vida, ese llamado que haces a Jesús. Y bueno, pues ahí está la invitación para que mantengas esa veladora cuando tú quieras encenderla. El día que tú quieras, claro, con mucha precaución y bueno, supervisado por tus papás, pero que tenga un significado. Ahora sí, darle sentido al encendido de esa veladora. ¿Ok? Bien, pues bien, estos son los signos que se hacen presentes en el bautismo. Y hay catequista, pues bueno, y como para qué quiero saber, bueno, pues para darle sentido a ese bautismo que yo tuve el día que fui un bebé y que ahora no, que no recordaba. Pero hoy lo voy a recordar, lo voy a tener más presente, que sea un compromiso de ustedes el tener presente este significado de todos estos signos que podemos utilizar para representar lo que Dios nos dice a Jesús por medio de la cruz, en la blancura, el estar libre de pecado, en la luz al Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y el óleo también cuando sea necesario con otros sacramentos, ¿verdad? Y lo importante es, ¿para qué? Para darle sentido a
tema que hoy nos tocó ver, que es el de renacer del agua y sobre todo renacer del espíritu en el bautismo. Los invito a que para poder tener una mejor enseñanza de lo que Jesús nos quiso dejar con estos signos, bueno, vámonos a Juan, al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 7, donde nos habla de una conversación que tuvo Juan con Nicodemo. Y dice así, entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, nosotros sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser de que Dios esté con él. Jesús le contestó, en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, de arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá un hombre viejo? ¿Quién volvería al seno de su madre para nacer de nuevo? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que nace de la carne y lo que es de carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Por eso no te extrañes de que haya dicho, necesitan nacer de nuevo de arriba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos quedamos en el versículo 7 y ahora nos pasamos al versículo 19 del mismo capítulo. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está la condenación. El que obra mal odia la luz y odia la luz y no viene a la luz, no sea que su maldad sea descubierta y condenada. En cambio, el que camina en la verdad busca la luz, para que se vea claramente que sus obras son hechas según Dios. Palabra de Dios. Pues bien, ¿qué es lo que nos viene a decir esta palabra, estas sabias palabras que vienen inspiradas en el Espíritu Santo a través de San Juan en su capítulo 3, donde dice que Jesús y Nicodemo se encontraron? Nicodemo era un hombre ya adulto, era un adulto mayor y él sabía mucho de la iglesia, él era un judío que profesaba su fe y creía en Dios, pero él no entendía lo que Jesús decía. ¿Cómo es que voy a renacer? Es decir, me voy a meter a la panza de mi mamá para volver a nacer. Él no entendía y nosotros nos puede pasar. A ver, catequista, ¿cómo que voy a renacer del agua y del espíritu? No entiendo. Pues bueno, Jesús nos está invitando a renacer, pero primero dice, del agua y del espíritu, es decir, por medio del bautismo, que es del agua, y del espíritu es por medio del bautismo recibimos el Espíritu Santo para producir un cambio de una vida antigua a una vida nueva. Eso es lo que Jesús decía. No quería que que te fueras al vientre de tu madre y otra vez regresaras bebé para volver a nacer, no. Él hablaba del espíritu, de un cambio de una vida antigua que llevaba este adulto mayor, Nicodemo, a una vida nueva. Si tú quieres cambiar, vas a renacer en el espíritu, pero primero, lo primero que tienes que hacer es querer, es pedirlo, es tener ese corazón dispuesto, abrir ese corazón a la palabra de Dios y a las enseñanzas de Jesús, guiarme por el Espíritu,
para poder nosotros cambiar, renacer, un nuevo espíritu. Ahorita tenemos un espíritu, pero bueno, hemos crecido y hemos caído en tentaciones y hemos tenido algunos pecadillos por ahí. Y bueno, pero más sin embargo, Jesús en su misericordia nos dice, ¿quieres cambiar? ¿Quieres seguirme? Tienes que renacer en tu espíritu, es decir, cambiar. ¿Y cómo puedo corresponder a eso que Jesús me dice? Pues bueno, Jesús nos dejó un tip, nos dejó una pista para poder corresponder a Dios como hijos. Y ese tip, esa pista, fue su mandamiento. Y nos dijo, ámense unos a otros como yo los he amado. Así fue el tip que nos dejó, la pista que nos dejó Jesús para poder renacer en el Espíritu. Y si lo ponemos en práctica, confirmamos que somos sus discípulos y que continuaremos su misión, que es el de llevar el amor y la palabra de Dios con nuestro testimonio, es decir, con nuestros actos de amor. Y bueno, ay, catequista, pero ya me revolví. ¿Cómo? Déjenme le resumo entonces ese mandamiento. Y les repito el mandamiento. Ámense unos a otros como yo los he amado. Y se lo resumo en dos palabras. Y esas dos palabras son ama sirviendo. Así, nada más y nada menos que ama sirviendo o sirve amando. Ah, caray, ¿y cómo voy a servir amando? Pues es bien sencillo. Servir, ay no, catequista, yo no soy sirviente de nadie, yo no quiero servir, qué flojera. No se trata de ser sirviente, sino se trata de amar a tu prójimo. ¿Y tu prójimo quién es? Es el más próximo, es decir, el que está a tu lado. Ahorita que estamos en tiempos de pandemia, nos han limitado mucho a amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque solamente en mi familia lo puedo hacer. Y bueno, si así nos tocó hacer, pues bueno, vamos a realizar actos de amor dentro de mi familia, en mi familia. ¿Para qué? Para que ya cuando hayamos practicado, entonces cuando podamos salir ya a las calles, a convivir con los demás, en la escuela, en el deporte, en la danza, en donde sea, pues bueno, pues ahora sí, realicemos esos actos de amor al prójimo, sirviendo a los demás. Y créanme que el servir a los demás no es ser no es ser sirviente, como lo dicen, ay, no, yo no soy sirviente. No, todo lo contrario, ¿saben qué? Cuando nosotros servimos a los demás, nos sentimos más felices, nos sentimos útiles, sentimos que tenemos un propósito, llenamos un hueco que no sabemos cómo, pero no cabemos de felicidad cuando hacemos algo por los demás. Y créanme que con cosas muy sencillas, muy cotidianas, como en la casa. Ay, ahí viene mi mamá, déjame, le arrimo las pantuflas. Ay, ten, yo te entrego las pantuflas. Ay, mi mamá ya tiene las pantuflas. Y te sientes alegre, te sientes feliz. Mamá, yo te sirvo. Y luego se andan peleando porque todos quieren servirle a la mamá o al papá. Yo voy. Y vas corriendo y bien contento. Y ya cuando haces eso, ay, te sientes bien contento. Pues eso es amar a los demás, eso es servir a los demás. Y si lo haces con tu mamá, hazlo, ponlo en práctica con tu hermano, aunque a veces te desespere, aunque a veces te saque unos corajes o aunque a veces te quiebre los juguetes o te los pierda o te los rompa. Bueno, pues ese amor que Jesús nos dio, a pesar de que nosotros le fallamos, pues es el mismo amor que tú debes de darle a tu prójimo. Por eso es importante que nosotros sepamos que en estos tiempos de pandemia en casa podemos realizar esos actos de amor, sirviendo a los demás, actos de misericordia que estén en nuestras posibilidades. Por decir, un acto de misericordia que podemos hacer
es visitar a los enfermos, ¿verdad? Pues bueno, pues hoy no podemos visitar a los enfermos, pero ¿qué tal una llamadita? Hey, abuelita, ¿cómo estás, abuelita? Te extraño. Abuelita, ¿te puedo contar un cuento? O cuéntame un cuento, aunque sea por teléfono. ¿Qué tal si platica? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Qué comiste hoy? Y así, platicar con las personas que creas que más lo necesiten. Y ese es un acto de amor. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu abuelita está sola, a lo mejor el hecho de que esté sola, pues se ponga un poco triste, porque nadie le llama, porque nadie, pues porque no pueden convivir mucho con ellos, o a lo mejor un amiguito que está enfermo. Ahorita hay tanta enfermedad, hay tantas personas enfermas, échale una llamadita, porque, ay, no, pues si yo soy niño, mi mamá no me deja, no tengo teléfono. ¿Por qué ponerse esos límites? Hay que iniciar esos actos que Jesús haría si Él estuviera aquí. Si tú estuvieras enfermo, estoy segura que si Jesús estuviera aquí y le llamara y quisieras que Él te llamara, Él acudiría, Él te llamaría, te echaría una llamadita. Ánimo, échale ganas, come, ponte bien fuerte porque vas a salir de esta. Ánimo, es más, vamos a platicar, fíjate que, y empiezan a platicar lo que sea. A veces un enfermo lo que necesita es ser escuchado o ser tomado en cuenta y ese ánimo despierta de querer seguir luchando con esa enfermedad para poder salir muy pronto de la enfermedad. Entonces, pues bueno, que esta invitación que Jesús nos hace, eh, que verdaderamente nos ayude con esta palabra que nos enseñó con esta plática de Jesús y Nicodemo, que verdaderamente nos ayude a reflexionar de que nosotros tenemos una oportunidad para renacer nuevamente, es decir, para renovar nuestro bautismo, para sentirnos dignos, que somos hijos dignos de Dios y que merecemos su amor, pero también que debemos de corresponder a ese amor poniendo nuestro granito de arena con nuestros actos de amor hacia el prójimo, que verdaderamente renazcamos en el espíritu con buenos sentimientos, dejar la vida vieja, esas malas costumbres, esos malos hábitos, esas malas prácticas, esa desesperación que a veces nos agarra, todas esas cosas que nos alejan de Dios que mueran para poder renacer en un espíritu, en un verdadero espíritu que esté guiado hacia los ojos de Dios, una nueva vida espiritual con buenas prácticas, que se nos note que estamos preparando nuestro corazón para hacer nuestra primera comunión, que se nos note que queremos renovarnos, que queremos renacer, queremos ser nuevos y mejores cada día para poder ser merecedores de ese gran amor que Dios nos tiene. Y bueno, pues con esto terminamos. Los invito a que reflexionen la cita bíblica de Jesús y Nicodemo en el estar renaciendo cada día más. Hoy caí, Señor, perdóname, Señor, con un acto de contrición, recemos un acto de contrición y de nueva manera volvamos al carril de las cosas de Dios, renaciendo en el Espíritu, esforzándonos cada día más para renacer en el espíritu y ser mejores cada día más. Pues bueno, les mando un fuerte abrazo, los quiero y nos vemos en el próximo tema. Que estén bien. Bye bye.